Catalina Maria Johnson. On behalf of Gozamos and Beat Latino, we're at South by Southwest 2013. It's a pleasure to be chatting with Líder Terano, all the way from Mexico. Hi, Líder. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hace ya tiempo que no nos vemos. La última vez que nos vimos estabas con Gitano Western y nos gustó mucho, y en esa época estabas explorando un poco como la música Balkan Mex o un poco ese aire con tus raíces de Sinaloa. Cuéntanos un poquito más qué ha sucedido desde entonces, cómo está evolucionando tu música y tus nuevas grabaciones. Bueno, actualmente desde aquella vez, como bien dices, en el 2010 que nos vimos en el Womex en Dinamarca, Copenhague, he realizado un disco más. En aquel entonces estaba presentando el Gitano Western y el segundo disco que se llama Tambora Sound System, donde precisamente mezclé la música balcánica con la música sinaloense y fue como un experimento de las fanfarrias del este de Europa con la tambora como tal. Y ahora estoy pues presentando mi nuevo disco, el tercero, que se llama Errante, que fue grabado en Ciudad Satélite, en la periferia del DF, en los estudios de Café Tacuba. Fue producido por Quique Rangel, el bajista de Café Tacuba. Y es un disco donde exploro más las raíces de la música de los 60s, del pop sesentero heredado por los Beatles en míticos álbumes como Revolver, como ese pop psicodélico con influencias de música turca y griega. Todo esto como también mezclado con música un poco pues por así decirlo folk mexicana, donde me meto a mezclarlo con un poco de aires countries, un poquito de aires también rancheros, pero yo definiría el Errante como una mezcla entre Sorbel griego y los Beatles, y como una visión como pues un poco más country. Eso es Errante. Y bueno, tuvo participaciones de algunos integrantes de Café Tacuba, también aparte de Quique, que fue el productor y bajista de varios temas, Joselo, el Rangel, el guitarrista, y Manuel del Real, el tecladista. Estuvo también ahí cantando una canción Julieta Venegas. Y gente de la escena Balkan Mex, algunos integrantes de la Internacional Sonora Balcanera, tocaron el clarinetista y el percusionista. Andrea Valenci, que es una franco-mexicana que toca el acordeón y canta, tocó el acordeón. Y los músicos que llevan conmigo pues ya bastante tiempo. También Iñaki Vázquez, Exfobia, que tocó el bouzouki, esta guitarra griega. Entonces es como un disco como muy local, en un sentido de participaciones, ¿no? Porque es como que representa ese lado como del rock local del DF, de generaciones de los 90s y actuales, pero tirado hacia lo global, porque tiene un sonido global. Wow. Y cuéntame un poco entonces en cuanto a tu propia visión musical, o sea, vas explorando como pues Turquía, Grecia, los estados balcánicos, la música balcánica. ¿Qué es lo que te llama la atención o cómo le encuentras tú la conexión? ¿Cómo fue que le encontraste tú la conexión con la música folk mexicana? ¿De dónde te nació esa inspiración? Pues fue un poco por los viajes. En realidad cuando estuve en Estambul la primera vez, y cuando era todavía vocalista de Los de Abajo, y luego en Grecia me di cuenta de muchas similitudes, no tanto directas en el idioma y en la religión y en la cultura, sino más bien como en el feeling de la gente, ¿no? El tipo de ciudades, que son ciudades cosmopolitas, como con mucho paso de culturas. Pero fue más directo cuando empecé a escuchar música, de acoplados de música griega sobre todo, y me di cuenta que había ritmos que se parecían. Luego el uso del salterio, por ejemplo, ahora estoy usando mucho el salterio en este disco. El salterio pues viene directamente del santur o del santuri griego, que es también pariente del címbalón balcánico. Entonces son instrumentos que son primos, y el salterio es esta versión como ya mexicanizada a partir de los españoles, y que fue la música que se tocaba en la aristocracia porfiriana a principios de siglos. Entonces las polcas, los chotices, los valses, las mazurcas, los pasos dobles, los corridos se tocaban con salterio y guitarra en la época de la Revolución Mexicana, y el salterio tuvo ya un desuso después, ¿no? Cuando llegó el mariachi, desbancó a todo lo que no era mariachi y se exportó como música mexicana en el cine
el cine de oro mexicano, en la época de Pedro Infante y Jorge Negrete, fue el emblema de México el mariachi, y entonces todas las otras expresiones musicales quedaron marginadas. Y el salterio fue de los instrumentos que quedó más marginado. Entonces, como ahora me metí a explorar más eso, utilicé más el salterio. Y bueno, pues son como conexiones que hay, ¿no? Obviamente, el idioma no, porque el español y el turco y el griego, pues bueno, el griego pues viene en latín, tenemos cosas en común, pero sí son lenguas muy distintas. Pero básicamente, pues estoy enamorado de todo ese concepto de sorba el griego, de Turquía también, que bueno, tiene que ver mucho con Grecia. Y todo eso, pues meterlo con un sonido melódico, ¿no? Interesante, porque yo visité por primera vez en mi vida Estambul, hace unos meses, y también cuando estaba allí dije, la Ciudad de México, ¿no? Los pasos peatonales, la cantidad de gente, la energía, y pues ese sentido como vive una ciudad que ha sido muy importante, muy cosmopolita, muy sofisticada durante mucho tiempo, ¿no? Interesante, Sí. Sentí como un parentesco, Exacto. no me sentí fuera de lugar, Exacto. curiosamente, aunque no entendía el idioma. Exacto. Interesante. Sí. Oye, pero interesantísimo lo del salterio, o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Siempre la música es un poco así, ¿no? Como un libro de historia, pero con cosas muy directas, hay que como irlas descubriendo, ¿no? Interesante. Sí. Y entonces, ¿ahora para dónde? O sea, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar o seguir evolucionando? No sé si ya estés pensando en el próximo disco, en la próxima grabación, o vas a seguir por el mismo camino, o vas a ir de errante por otro. Pues sí, ahorita estoy muy metido en esto. Traigo un show en vivo, que presentaremos hoy en el Copa en la noche. Como parte de Womex. Sí, como parte de Womex, del South by Southwest. Y traigo un show con músicos que vienen tocando conmigo muchos años. Son los que estuvieron conmigo en Womex. Es una banda un poco más reducida, pero pues seguiré fusionando, yo creo, este tipo de influencias. A lo mejor se me ocurren cosas nuevas. Todavía no tengo cosas en mente para un cuarto disco, pero porque estoy de lleno en pero para mí sí, la continuidad discográfica, en el sentido de seguir teniendo el pretexto de hacer música y vertirla pues en un objeto, ¿no? Que le podemos llamar disco. Incluso el disco Café Tacuba ahora se llama así el objeto. Así se llama el disco de Café Tacuba. Entonces, bueno, finalmente sí, todos tenemos ese pretexto para seguir haciendo discos. Entonces, claro, me gusta mucho hacer canciones y todo y manejarlas también aisladas, pero soy un enamorado de los discos. Entonces, seguramente seguiré haciendo discos y tratar de llevarlos en vivo, porque ese es el reto ahora, ¿no? Pues muchísimas gracias, River, por tu tiempo. Esperamos verte en Chicago. No, sí, yo también espero. Sí, regresar, porque he ido 2 veces y ha sido una experiencia muy buena. Y muchas gracias por darnos un poquito de tiempo aquí en South by Southwest 2013. On behalf of Beat Latino, de parte de Beat Latino y Gozamos, Catalina María Johnson y Liber Terán. Y si la gente quiere saber más de tu música, el sitio web es... Sí, es el www.liberteran.com, y tengo, bueno, las redes sociales, el Twitter, que es Liberteran con B grande y T sin H, Liberteran, y el Facebook oficial, que es también Liberteran Oficial. Y el SoundCloud, si quieren oír Errante, que ahí está, lo subí, ahí lo pueden estar escuchando, es también Liberteran Oficial. Una última pregunta, con el apellido Terán. La historia de la historia de tu apellido, entonces un poco de sí, tu nombre. Del nombre como tal. El apellido, pues los Terán es un apellido muy usado en el norte de México. Hay una región en Monterrey que es un municipio que se llama General Terán. Y en realidad... ¿Recuerda Terán, T-E-H? Sí, no, pero es Terán sin H. Cuando llegó esa palabra, que posiblemente llega con los españoles o con los moros que llegaron a la conquista, a lo mejor era una palabra era de los árabes, de los iraníes, llega al español y en el español pierde el H y una E, entonces queda como Terán. Pero bueno, el caso es de que viene de mi familia de Durango, mi familia Durango sinaloense, de la Sierra de Durango, una familia campesina, mi papá nace en medio de esa familia y de ahí viene, norteño, ¿no? Y Liber más bien viene porque mis papás, sobre todo, bueno, los dos, claro, en los 70s estaban muy metidos en el Partido Comunista Mexicano y en los movimientos de izquierda, y inspirados en un personaje uruguayo que fue el máximo dirigente de la izquierda uruguaya durante los 70s y los 80s hasta los 90s, el general Liber Seregni. Les apasionó el nombre por la historia de este señor, que fue un militar que en el golpe militar en Uruguay en los 70s, en el 73,
cuando los militares dan el golpe militar, él siendo militar se les voltea a los militares y se pone del lado de las fuerzas progresistas y lo meten a la cárcel, y duró como 10 años en la cárcel y luego salió y se hizo el principal dirigente de lo que después fue el Frente Amplio uruguayo que llegó que ganó las elecciones. Entonces, bueno, el nombre de Liber en realidad tiene esa historia política. Luego yo me vine a enterar de que Liber en el latín antiguo quiere decir libro, y que ahora en Rumanía, ahora hablando de los Balcanes, en el rumano contemporáneo quiere decir disponible, quiere decir viable. Es una palabra que quiere decir libre, pero como si está algo disponible. Sí. Qué interesante. Liber, ya no se nos nunca. Y tu música también, sin olvidar. Muchas gracias, Liber. Gracias. Y espero que sea muy pronto la próxima vez que nos veamos. Igualmente, un saludo a toda la gente de Chicago.